Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Seguimos en este espacio conociendo a los candidatos que aspiran a llegar al Congreso que vamos a elegir este 26 de enero, un Congreso corto pero sumamente importante. Y el día de hoy nos visita una candidata de Juntos por el Perú. Se trata de Gaela Cari Contreras, quien es activista trans, está yendo con el número 8 en la lista de Lima de Juntos por el Perú. Gaela, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por la invitación, gracias por el espacio. A ti por venir. ¿Por qué te lanzas al Congreso en esta oportunidad, Gaela? ¿Por qué? Porque estoy cansada de la clase política tradicional que negocia con el sector empresarial, con la CONFIET y siempre ha estado de espaldas hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad, hacia las mujeres, hacia las personas LGTBI, hacia las personas con discapacidad, los adultos mayores, la niñez y la familia, ¿no? Por eso estoy aquí asumiendo un reto para poder honrar el compromiso de vida que tengo con la igualdad. Un compromiso que no voy a empezar en el Congreso, sino que he venido realizando a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo no voy a empezar a luchar por las mujeres, no voy a empezar a luchar por la igualdad ni por las personas LGTBs, ¿no? Yo vengo luchando por esto hace bastante tiempo y lo he hecho en las calles, lo he hecho y lo hago a diario, ¿no? El ser una persona trans en este país significa tener que exponerse ante un sistema que precariza nuestras vidas, ¿no? Y mi sola existencia es política. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Tú te consideras, me decías, una activista trans. ¿Qué es lo que has hecho en ese espacio para trabajar por esta causa? A mí me gustaría hacer un paréntesis primero para presentarme un poquito más sí, claro, por favor. Con la población, ¿no? Yo soy Gaela, tengo 27 años, soy trans, pero además de ser trans, soy indígena, soy joven, soy hija de padres campesinos y he crecido en medio de la arena, de la estera, del agua, del río, del campo, y he vivido de cerca y en carne propia las consecuencias de la discriminación, de la desigualdad, de la corrupción, ¿no? Han sido estas consecuencias las que me llevaron a poder entender que este país no puede continuar así. Hoy hago política porque justamente quiero cambiar este país, quiero transformar este país y quiero ponerlo al servicio de la ciudadanía. ¿No habías participado activamente en política antes? Yo he hecho política desde que tengo uso de razón. Recuerdo que yo he sido alcaldesa en la escuela, he sido alcaldesa en varias oportunidades y desde ahí ya he venido haciendo algunas acciones. He formado parte de organizaciones juveniles, ecologistas, animalistas, hemos hecho campañas de parasitaciones gratuitas. Ojo que todas estas actividades eran sin un sueldo, eran totalmente porque creías en la causa, ¿no? Además he sido dirigente universitaria, ¿no? En mi periodo universitario y después he ingresado a espacios de representación juvenil, he estado como parte del Corejo, he estado como parte de la Asamblea Nacional de Consejo Regional de la Juventud, he estado como parte de del Consejo de la Mancomunidad Regional de los Andes, ¿no? Y creo que aquí es donde he venido forjando mi compromiso con la igualdad, mi compromiso para acabar con la corrupción, para luchar por una sociedad que esté de cara a la ciudadanía. Has mencionado la discriminación que existe en torno a, en general, todas las minorías sexuales. ¿Qué se puede hacer desde este Congreso, que además es un Congreso corto y cuya atención está principalmente centrada en el tema de reforma política? ¿Qué tanto se puede avanzar en ese frente? ¿Cómo pretendes abordar este problema tan grande en un periodo tan corto? Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar el sistema en general, ¿no? Pasa que el Perú se define como un país democrático, pero en la práctica es completamente antidemocrático para muchas personas, y para las personas trans y para la diversidad sexual en general, para todas las personas LGTBI, es completamente antidemocrático porque le viola derechos y se niega a reconocerle derechos a la población LGTBI. Y no solamente a la población LGTBI, sino también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a la niñez, ¿no? Por eso nosotros estamos planteando culminar con la reforma política, culminar con la reforma de justicia, culminar con la reforma económica, garantizando las voces de todas estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estas reformas deben hacerse recogiendo las voces de la ciudadanía. No pueden elaborarse en cuatro paredes desde la lógica solamente académica. Tiene que recoger estas voces. Pero en medio de todo esto, no queremos que se pierda la problemática a la que nos vemos enfrentadas las mujeres, las poblaciones LGTBI, la niñez. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma de género que ponga sobre la mesa una serie de iniciativas legislativas que pueda tratar de acabar o por lo menos de combatir la violencia machista a la que nos vemos expuestas, ¿no? El año pasado lo hemos cerrado
con más de 160 feminicidios, la cifra más alta en la década, solo por hablar de feminicidios, que es la punta del iceberg en una larga pirámide que esconde una serie de violencias más. No estamos hablando de acoso, no estamos hablando sobre violaciones, no estamos hablando sobre los crímenes de odio. El año pasado iniciamos el 2019 con la noticia de que un padre asesinaba a su hijo porque era homosexual. Después, meses más adelante, vimos cómo en el Cono Norte, aquí en Los Olives, asesinaban a Claudia Vera. La asesinaban como un asesinato de transfobia. Es un transfeminicidio. Ese transfeminicidio no forma parte de la cifra de las 160. Eso nos deja claramente cómo el Estado ha estado de espalda a estas poblaciones. Por eso, con la reforma de género que nosotros estamos proponiendo, pretendemos impulsar una serie de iniciativas legislativas, como por ejemplo la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Por qué la Ley Nacional de Educación Sexual Integral? Porque necesitamos que en las escuelas se dejen de formar futuros machistas, futuros homofóbicos, futuros violadores, ¿no? Necesitamos... ¿Crees que el enfoque de género está contribuyendo para disminuir el machismo imperante en la sociedad? Yo no creo, estoy segura. Y lo demuestra, por ejemplo, la intervención que ha tenido Manuela Ramos en algunas escuelas donde se ha enseñado con enfoque de género, se ha enseñado derechos sexuales y reproductivos, se ha enseñado educación sexual integral. Y la respuesta en estas escuelas ha sido reducir a cero el índice de embarazos escolares, reducir a cero el índice de acoso escolar. Esto es algo concreto, real, práctico. Todos los antiderechos se pasan diciendo que no resulta, que ha crecido el índice de feminicidios, que es mentira, que el enfoque de género no sirve, pero las escuelas, la realidad y lo concreto nos demuestran que sí sirve. ¿Por qué crees que hay esta reacción visceral tan fuerte en rechazo del enfoque de género o incluso de la sola palabra igualdad? ¿Por qué crees que en nuestra sociedad existe esa reacción y está tan patente? Lo vemos incluso en muchos candidatos al Congreso. ¿Cómo lo explicas? Porque más allá de un tema religioso, en realidad hay un tema económico de por medio para con ellos, ¿no? En realidad, quienes están en contra del enfoque de género son los mismos curas homofóbicos, pedófilos, que viven y lucran con la fe de la gente de a pie, que se burlan de la ciudadanía. Yo soy creyente, creo, pero creo en un Dios que ama, creo en un Dios que acepta, creo en un Dios que respeta. Pero quienes están al otro lado de la orilla del río levantan a un Dios y lo usan para justificar sus discursos de odio, sus mentiras, sus falsedades. La orientación sexual y la identidad de género no se contagia. La orientación sexual y la identidad de género se descubre. Yo he criado a mis dos hermanos menores desde pequeños y ellos son completamente heterosexuales. No influyó en nada el que yo les haya dado cariño, afecto, amor, los haya criado, llevado a la escuela, y el que estén cerca a mí no influyó en nada. Su sexualidad ha sido la que viene con ellos. Y, por ejemplo, yo tengo siempre, no me canso de repetir el ejemplo de mi sobrina, porque los antiderechos usan a los niños para justificar su discurso de odio. Dicen, van a homosexualizar a nuestros niños. Mis hermanos demuestran claramente que eso no es así. El otro ejemplo que yo siempre repito, o la anécdota y la experiencia que yo repito, es que cuando yo empecé mi proceso de transición, mi hermana no sabía cómo abordar con mi sobrina. Y yo me senté con ella, le dije, mira, Nel, mi cabello está creciendo, me estoy cambiando de cierta manera. Yo lo que quería era explicarle a ella que iba a transicionar. Y quería encontrar las palabras más adecuadas, sencillas, para poder explicarle. Y en eso mi sobrina agarra, me corta y me dice, no te preocupes, yo sé que tú eres mi tía, toda la vida has sido mujer. No me interesa lo que diga el resto, se burle, se ría. Yo te quiero, te amo, eres mi tía. Y además, yo le decía a mi mamá que tú eres mujer, que eras mi tía. Y mi mamá me decía, no, cállate, no. Pero te das cuenta que los niños llegan a este mundo libres de prejuicios, pero ahora, libres así como de discriminar. Hay esa experiencia ciertamente positiva, imagino que en tu cotidianidad, en el día a día, experimentas también diversos tipos de discriminación. ¿No? Cuéntanos un poco cuáles son los principales retos que enfrenta una persona trans, por ejemplo, lidiando con el Estado. Yo te cuento algo muy pequeño. El día de hoy fuimos a presentar ante la RENIET un documento para que la RENIET pueda ejercer y pueda cumplir con lo que recomienda la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un documento que le dice a los estados, ustedes estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos,
tiene que reconocer a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Y en relación a las personas trans, tienen que implementar mecanismos internos, administrativos, seguros, gratuitos y rápidos para sus cambios de nombre. O sea, el Perú está en la obligación de poder implementar estos mecanismos. Sin embargo, no lo hace. Por eso el día de hoy fuimos a decirle a la RENIEC que tiene que hacer esto y le presentamos un documento. Lo curioso de todo esto es que fuimos al Girón Cusco y esa oficina del Girón Cusco primero nos derivó a otro lugar, no nos quiso atender, luego nos derivó a mesa de partes y en mesa de partes recibimos un trato violento, discriminatorio, transfóbico y además se negaron a recepcionarnos el documento. Nos enviaron a otro lugar en la RENIEC que está en Centro Cívico. Ahí lo pudimos presentar, presentamos un documento de queja y sería bueno si el jefe de la RENIEC escucha en estos momentos esa entrevista, que tome cartas sobre el asunto, porque las instituciones no pueden servir para vulnerar. La violencia institucional debe parar, debe frenar y el Estado debe estar al servicio de poder garantizar nuestro goce pleno de derechos. Ahora, quisiera preguntarte, tú eres una representante de la izquierda, me contabas que tú eres muy cercana a Nuevo Perú, que actualmente no tiene inscripción, entiendo, ¿no? ¿Cómo calificas la alianza que tuvo Nuevo Perú con Perú Libre en su momento, que de hecho después se disolvió, pero en un momento se dio? Y te lo pregunto además porque el líder de Perú Libre, que es el señor Vladimir Cerrón, es una persona que está condenada por corrupción y que además ha tenido en más de una oportunidad comentarios claramente homofóbicos, que creo que van en contra de la agenda por la que tú estás luchando y que estás planteando ahora. ¿Cómo calificaste esa alianza? Yo primero quiero puntualizar que los partidos son un reflejo de la sociedad, ¿no? Y la sociedad peruana también es machista, es homofóbica y poco a poco está cambiando, ¿no? La sociedad, los niños, los jóvenes están muy abiertos a la igualdad, al respeto, ¿no? Entonces, al tener claro que los partidos son un reflejo de la sociedad, debemos tener claro que también los líderes políticos son de este tipo, ¿no? Cerrón, para mí, lo he dicho y lo vuelvo a decir, no tengo ningún temor ni ningún reparo en decir, para mí Cerrón es un corrupto, homofóbico, transfóbico, misógino, xenófobo, ¿no? Y para mí es eso. Sin embargo, yo creo que la alianza se dio en un contexto necesario para poder afrontar un proceso no solo electoral, sino un proceso de transformación, un proceso en el que estamos de cara a gente que está en contra de nuestros derechos, no solamente de derechos en términos de género, sino de derechos en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, ¿no? Y además, Cerrón no es Perú Libre. Yo conozco mucha gente de Perú Libre que es muy cercana a la gente de la igualdad. ¿No? Digamos, es un miembro importante, por decirlo. Claro que sí. Yo no he negado, en ningún momento de la entrevista he negado que sea un líder, ¿no? Como lo es también Antauro, como lo es mucha gente que está en contra de la agenda de la diversidad, ¿no? Pero yo creo que también ese proceso ayuda a poder hacer pedagogía política. Yo milito en una organización que poco a poco ha ido cambiando y que poco a poco también ha ido apostando cada vez más fuerte por la agenda de género, por la vida de las mujeres, por la vida de las personas LGTBI. Por ejemplo, una clara muestra de que mi partido, de que mi lista sigue con las comisiones intactas, es que yo esté presente en la lista. No hay nada más claro y concreto que eso. Y otra cosa que además contribuye a dejar claro que nuestros principios siguen intactos y que la lucha LGTB, que la lucha por las mujeres está tatuada en nuestra piel, es que nuestros planteamientos incluso se han profundizado, ¿no? Yo estoy proponiendo una ley integral trans. No solamente estamos proponiendo cambiarle de nombre a las personas trans, porque cambiar mi DNI no me va a solucionar mis problemas en salud, en trabajo, en educación. Por eso estamos proponiendo una ley integral trans para cambiarle el nombre a las personas trans en sus documentos, pero además poder solucionarles o intentar solucionar los problemas en salud, en trabajo, en educación. Por ejemplo, en trabajo, el cupo laboral trans. Por ejemplo, en educación queremos combatir el bullying transfóbico. Por ejemplo, en salud queremos implementar protocolos de atención trans en salud. Ahora, la gente es sumamente ambiciosa, pero el tiempo es corto. Sabes que este es un congreso de unos 15 o 16 meses como máximo. Si tuvieras que priorizar 2 o 3 cosas que quisieras conseguir prioritariamente en este periodo, ¿qué dirías?
Yo creo que tendríamos que definirlo también, porque esta no es una campaña de Gaela nada más, esa es una campaña colectiva, es una propuesta co-construida, ¿no? Yo personalmente creo que algo que tiene que ver, que nos caracteriza a nosotros, es que no solamente estamos trabajando la propuesta desde lo punitivo, porque lo punitivo finalmente no ha servido para frenar la violencia machista. Por eso estamos apostando por una educación, ¿no? Apostamos, por ejemplo, para que no haya más madres, no haya más mujeres condenadas a ser madres por obligación, ¿no? Necesitamos que el embarazo sea deseado, no por imposición, por obligación, ¿no? Pero también estamos apostando por medidas a largo plazo como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es la pieza clave para empezar a construir un país distinto. Lo segundo que creo que podemos priorizar es la Ley Integral Trans. Eso no quiere decir que yo abandone las otras iniciativas que vamos a impulsar, porque yo no concibo una gestión parlamentaria en la que no luche porque la maternidad sea deseada. No concibo una gestión parlamentaria sin luchar por un matrimonio para todos. Cualquier cosa inferior es discriminatoria. De acuerdo. Ahora, ¿qué responderías a veces se dice que los temas de los derechos de las minorías, el matrimonio igualitario, no son prioritarios cuando tienes un país en el que existe la anemia, en que hay inseguridad y que por lo tanto esto no debería dominar la agenda pública? ¿Qué responderías a ese punto de vista? Bueno, habría que ver quiénes son los que tienen anemia, ¿no? A mí me gustaría que en algún momento podamos conversar sobre eso. La campaña se va a terminar el 26 de enero. Yo voy a seguir luchando por igualdad. Me vas a seguir viendo en las calles, me vas a seguir viendo exigiendo derechos, me vas a seguir viendo construyendo una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones, y me gustaría que en algún momento podamos recorrer las calles donde las mujeres trans ejercen prostitución y veamos quiénes son las que están con anemia, con bulimia, con anorexia, veamos quiénes son las que están con desnutrición, veamos quiénes son esas personas que están en situación de precariedad. A mí, por ejemplo, siempre me dicen, compañera, pero el tema de seguridad es mucho más importante. Y yo digo, genial, sí, es mucho más importante, yo lo sé, lo veo en carne propia. Cada vez que salgo a la calle, las mujeres no sabemos si vamos a llegar vivas o vamos a llegar en un cajón. Cada vez que yo me despido de mi madre se persigna y yo le digo, ¿qué pasa, mamá? Mi mamá me dice, yo no sé si voy a volverte a ver, si vas a morir quemada, descuartizada, si vas a morir como Avis, si vas a morir como Juanita Mendoza. Y es la verdad, esa inseguridad la vivimos las mujeres, las vivimos las personas LGTBI. O sea, no se trata de temas prioritarios, sino se trata en realidad de abordar estos temas también desde un enfoque de género, sin perder de vista quiénes son los cuerpos que son más precarizados, que son más violentados, que son más discriminados, y además que, por ejemplo, la corrupción nos afecta a todos, pero no todos de la misma manera. Hay personas que se ven mucho más afectadas y somos justamente las mujeres y las personas LGTB. El tiempo es escaso. Un mensaje final que quieras dar a quienes te escuchan y te ven. Yo quiero convocar a todas las personas que luchan por la igualdad, que creen que nos merecemos un país más justo, a demostrarle a los antiderechos que estamos aquí para luchar por la despenalización en todas las causales, por un matrimonio para todos, por educación sexual integral, para convocarlos este 26 de enero a marcar la JP y a escribir el número 8, porque juntos y juntas vamos a recuperar el país. Muchas gracias, Gaela Cari Contreras. Va con el número 8 de Juntos por el Perú, por Lima, para esta elección del 26 de enero. Muchas gracias, Gaela. Gracias. Éxitos en la campaña. Y acá en Perú 21 vamos a seguir conociendo más perfiles de candidatos y candidatas al Congreso que vamos a elegir este 26 de enero. Con permiso.